Bueno, eh, en este tiempo en que hemos estado hablando sobre la presencia de Dios y bueno, sí recordarán que estuvimos hablando y compartiendo a partir de la historia de Jesús, bueno, del testimonio, de lo que nos dejan los evangelios, aquellos periodos en los que el Señor nos estuvo hablando sobre la intimidad con el Padre y todo eso. Pero ahora con la Semana Santa hubo un momento que yo estuve meditando y yo decía, Dios mío, hubo un momento en que tú te sentiste, te debiste haber sentido solo, en que la crisis emocional nos lo describe la Biblia y nos damos cuenta cómo tú manejaste ese momento de crisis. Y bueno, vamos a estar mirando una porción en Lucas en el capítulo 27, pero antes de eso quiero hablarles de manera general para también ubicarlos en el contexto del mensaje. Todos hemos tenido episodios en la vida donde nos hemos sentido solos. Y ahí una frase que encontré, dice, estar a solas y sentirse solo son dos cosas diferentes, ¿cierto? Hay momentos en que nos hemos sentido solos, pero a veces hemos estado rodeados de gente, ¿cierto? Pero con personas, pero aún así nos hemos sentido solos. Y sobre todo cuando usted es una persona, o cuando somos personas que tenemos algún tipo de liderazgo, ya sea en la empresa, ya sea en la familia, o ya sea en la iglesia, en diferentes contextos, pero el saber que estamos rodeados de gente no necesariamente acaba con el concepto de la soledad. A veces estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos. Ahora, hay gente que disfruta de la soledad. Hay gente que incluso al contrario, cuando ve tanta gente, está bien uno o dos personas, pero ese poco gente se sienten como aturdidos, ¿cierto? Se confunden y ay, yo no sé, no veo la hora de que sea todo este poco de gente. Hay gente que disfruta su soledad y que al contrario, la cantidad de gente los atormenta o se sienten incómodos. Ahora, la soledad es un estado de ánimo que envuelve la sensación de abandono, de desamparo, de aislamiento, de incomprensión, de no ser importante para otros. Y todos esos puntos pues, nos llevan en algunos momentos también a desilusionarnos, a sentirnos tristes. Y pues a medida que comenzamos a alimentar eso, comenzamos como a sentirnos más en el fondo, más decaídos, más deprimidos. Ahora, para algunos, sentirse solo no es ni siquiera tener gente al lado, sino tener o no tener la sensación de que podemos apoyarnos en alguien. ¿Cierto? Hay gente que dice, yo estoy solo, pero lo que están pensando es que no tienen a quién recurrir, en quién apoyarse. En algunos casos puede ser económicamente, yo no tengo ni a quién prestarle plata, yo estoy solo, no siento quien me ayude. Hay otros casos en los que tú cuando dices que estás solo es porque no tienes en quien apoyarte emocionalmente. Oye, yo no tengo en quién hablar, o quien me levante, o quien me consuele. En momentos que me siento así, no hay nadie que corra de pronto a darme una palabra de ánimo. Y yo les comento esto porque en estos días también me pasó algo. El día martes no era que estaba en problemado económicamente, no era que estaba apretado con algo, no tenía plata en ese momento, pero no me sentía así. Pero el martes yo tuve una sensación de tristeza y pasé todo el día como no había peleado con mi esposa, no había visto nada raro en mis hijos, pero me sentí triste y pues hice lo que usualmente uno hace, me puse a orar, a ver algunos documentales de ánimo, inspiracionales como dicen por ahí. Hay una película de que Woodland, bien chévere, en Netflix, bueno, yo veía todas esas cosas, pero aún así me sentía como deprimido, como triste, y yo sí veía que mi esposa así como me miraba como
por el rabito, está como raro, amigo y tal cosa, y como cuidándome, usted sabe, las mujeres a veces cuando lo ven a uno así comienzan como a dar un cariñito extra de, un pedacito más de ensalada, como para que yo me sintiera mejor. Pero aún así yo veía su esfuerzo y todo, pero una cosa, una tristeza, unas cosas. Y bueno, me llamó el pastor Harold, me dijo, mira, quiero que te conectes conmigo, me mandó el link, nos conectamos por Zoom y hablando con él también me compartió sobre momentos en que se ha sentido así. Y bueno, ese hombre, yo me sorprendo porque él tiene ese talento, ese don, no todos tenemos que tenerlo, pero él tiene ese don que él puede hablarte con versículos y te cita el versículo y te lo dice dónde está y todas esas cosas, y comenzó a hablarme cómo la Biblia habla de los estados emocionales y qué hacer en cada estado emocional, cómo animarte y todas esas cosas, y el oírlo me conectó y me ayudó a sentirme mucho mejor. Ahora, la Biblia también nos habla sobre la soledad, incluso hay momentos en que la soledad y el tema del desierto son como sinónimos. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra de soledad no aparece para referirse a personas, sino para lugares, y lugares que tienen que ver como desérticos. Y a veces uno habla de desierto y como que no alcanza a dimensionar lo que eso significa. A diferencia de las personas que han ido a La Guajira, que sí han visto esos desiertos completos, esa brisa, ese calor, que no hay agua por ningún lado, o los que han trabajado o vivido en esos países, Dubái, todo ese poco de países, que eso sí, allá sí se ven los desiertos y esas dificultades. Y a veces uno en la vida emocionalmente se siente así, se ha sentido así como que no tiene, uno mira para allá, arena y sol, y uno mira para allá, arena y sol, no tiene para dónde coger. Y la sensación del calor y de la angustia. Bueno, a veces nosotros hemos vivido eso. Y la Biblia describe que hay hombres de Dios que han pasado por esas dificultades y por esos estados emocionales. El mensaje de hoy yo le he llamado Enfrentando la Soledad. Y bueno, mi hijo cuando me escuchó el nombre me dijo, papi, ¿vas a cantar sobre la soledad? No, esto no tiene nada que ver con eso. Pero me recordó que todas esas canciones hablan de eso, de su compañero, la soledad, de alguien que incluso pueden tener una relación como lo tendrían como una persona. Así han llegado a vivir con ese tema de la soledad. Ahora, la soledad para alguien que tiene fe, a alguien que está en el camino del Señor, sobre todo por la incursión de todas estas doctrinas de la superfe, tú te sientes triste, no, usted es hombre de fe, gloria a Dios, poderoso es Dios, y todas esas declaraciones, y entonces según esas doctrinas de fe, tú nunca puedes atravesar por un momento de dificultad. Y lo que vemos en la Biblia es que grandes hombres de Dios, personas de muy buen testimonio, han pasado por desiertos y dificultades. De hecho, la Biblia nos describe, por ejemplo, en el caso de Jesús, en el capítulo 27 de Mateo, versículo 46, cuando Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? En un momento en que está toda la humanidad de Jesús. Y yo no sé qué dimensión espiritual estaba viendo Él cuando Él se sintió que el Señor, bueno, hay gente que lo explica de tal forma de que en ese momento todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Y como Dios, él es santidad 100%, Él no puede mirar el pecado. De hecho, nos mira a nosotros es a través de la sangre de Jesús, pero el pecado le produce repulsión. Entonces, como todo el pecado de la humanidad estaba en ese momento en la cruz, ahí en Él, hay una palabra ahí que significa como si Dios le hubiera dado la espalda. Y por eso Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento del recorrido histórico de Jesús. Ahora, el ser humano fue diseñado para desear compañía. Eso no está mal, que usted siempre quiere estar acompañado de gente, de los hijos, de los amigos. Fuimos diseñados para eso. Al contrario, no es normal que usted siempre quiera vivir lejos de todo el mundo, aislado de todo el mundo. Ahí pasa algo debe estar fallando.
sea una herida o sea algo, porque Dios no nos diseñó para vivir aislados y solos, sino al contrario, para vivir en comunidad. Y el camino del cristiano, a pesar de que estamos rodeados de gentes, de personas, es, entre comillas, un camino solitario porque el mundo no puede entender por lo que atravesamos. Y a veces nosotros cometemos el error de contar algunas cosas a la persona que no puede entendernos. Entonces tú, como cristiano, le comentas a alguien, mira, estoy pasando, me siento como deprimido, y tú eres cristiano, y ¿cómo así? Y no sé qué, y supuestamente no, en la iglesia no, ¿me entiendes? Porque la gente del mundo, los que no tienen esa visión, esa perspectiva, no pueden entender por lo que los cristianos atravesamos. Eso no es nada, eso no es nada. No pueden entender por lo que estamos atravesando. Ahora, podemos aprender incluso de Jesús cuando atravesó por esos momentos en que desde mi perspectiva yo lo veía como solo. Y eso es lo que vamos a estar abordando en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas, que es el fundamento bíblico de la enseñanza de hoy. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. No se puede proyectar acá, mi amor, ¿no? Ok, bueno, listo. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice lo siguiente: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Y allí les dijo: oren para que no cedan a las tentaciones. Y se alejó a la distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía del espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces vemos ahí ese relato, y es interesante porque nosotros aún en esos momentos, usted sabe el contexto de lo que estaba pasando ahí, ya Jesús había celebrado la última Pascua, o lo que llamamos la última cena con sus discípulos. Sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, sabía que Judas había ido y había hecho sus negocios y todas esas cosas, y ya venía en camino los soldados que lo iban a apresar y que lo iban a juzgar y bueno, que lo iban a terminar crucificando. Entonces, en medio de todo eso, Jesús le dice a sus discípulos que oraran. Y a mí me llama la atención porque en medio de esta situación podemos aprender grandes cosas aún para nuestra vida. De hecho, podemos ver que grandes hombres de Dios pasaron por el desierto, como por ejemplo Moisés, ¿cierto? Usted sabe, en medio del desierto se le reveló la zarza ardiendo. David también estuvo en momentos de dificultad en el desierto, perseguido, lo iba a matar Saúl y todo eso. Pablo también, momentos en que estuvieron aislados, perseguidos, pero también tiempos en que tuvieron grandes revelaciones y cosas en las que Dios trató con ellos para el periodo o para lo que venía después de ese momento de dificultad. Como dice el grupo Nietzsche en una canción que me gustaba mucho, que decía que cuando más oscurece es porque va a amanecer. A veces en esos momentos negros, esos momentos de dificultad, es porque Dios está preparando un amanecer. Dios está preparando un momento de gloria para nuestra vida. Pero antes de ver esos momentos de gloria, Él tiene que preparar nuestro corazón y nuestra vida, edificarnos, purificarnos, y bueno, todo eso. Entonces, es ese oro que podemos sacar en medio de esos momentos de soledad y de dificultad. Ahora, cuando estás tú en esos momentos de soledad, Dios va a sacar oro, pero ¿cómo estás tú pidiendo ayuda, cierto? Tú esperas que alguien
salga a tu ayuda, sean tus amigos o sea tu familia, ¿cierto? Yo les decía, siempre les he enseñado que una de las cosas que yo aprendí hace años y que gracias a Dios me ha guardado en mi corazón es el tema de las expectativas. El tema de las expectativas. Yo he luchado con ese tema, yo aprendí que lo peor que el hombre puede tener es tener y crearse expectativas. Eso te hiere. Por ejemplo, uno puede decir, el hombre se va de viaje y tú tienes tu expectativa en la cabeza. Bueno, ahora que llegue, mi esposa me va a atender, mi esposa me va a no sé qué cosa y seguro esto y voy a poder descansar y en la noche me imagino que mi esposa va a estar fogosa y no sé qué cosa. Tienes tus expectativas, pero resulta que tu esposa tiene otras expectativas. Ay, por fin va a llegar rápido y entonces voy a poder descansar y me va a escuchar y vamos a poder hablar y si tienes niños pequeños voy a poder ayudar con los niños. Tú tienes tus expectativas y cuando se encuentran expectativas fallidas, ni lo uno ni lo otro, entonces tu corazón se duele. Yo pensé que tú me ibas a ayudar, yo pensé que tú me ibas a considerar, porque cada uno tenía sus expectativas. Y la expectativa que no se cumple, ¿qué trae? Heridas en nuestro corazón. Hay gente que se hace expectativas donde ni las tiene que haber. Yo recuerdo, una vez tenía un proceso de una pensión de una persona, de un señor que me buscó para que lo ayudara con él. Yo presenté la demanda y él me decía, doctor, ¿cuánto me va a salir de pensión? Yo le dije, bueno, sacamos los cálculos, bueno, te debe quedar más o menos una pensión de 1.200.000, pero con el retroactivo, si son tantos, más o menos esto debe ser, pero no es seguro, no te hagas ilusiones con eso hasta que no tengamos el fallo y hagamos todo. Bueno, hermanos, y ese hombre ya había mirado fincas con las que iba a comprar con el retroactivo, ya tenía el carro que le gustaba con eso. Y sabe, una situación difícil porque ese señor tenía un hijo que tenía problemas de drogadicción. Y como el hijo había escuchado todas esas cosas, ya el hijo ya había hecho cuenta las bacanales que iba a hacer con esa plata. Y se dicen las malas lenguas que incluso ya pensaba cómo iba a quebrar al viejo para quedarse con esa plata. Expectativas de algo que no tenía, que no había llegado. Y sabe una cosa, amados, por esas cosas que solamente Dios sabe, el proceso se perdió. En primera instancia nos fallaron en contra, en segunda nos fallaron en contra, como dicen por ahí, esa plática se perdió. Y este hombre que había tenido tanta expectativa, entonces se llenó de amargura, había prestado plata, porque cuando saliera esa plata él iba a pagar todo. Expectativas. Entonces su crisis se ahondó. Ese señor tenía cáncer de próstata y cuando escuchó que ya todo se había perdido, que no sé qué, se agravó y se murió del cáncer de próstata. Entonces, a veces tenemos expectativas también de la gente. Ahora que yo estoy en esta dificultad, seguro mi familia va a venir y me va a rodear y me va a ayudar. No, yo tengo por allá un hijo que hace tiempo que no me ayuda, entonces va. Y si ahora se gana una plata, yo lo más seguro es que me tiene que dar, o sea, ¿qué obligación tiene? O sea, tiene obligación con sus hijos. Comenzamos a hacer expectativas. Y cuando no se cumplen esas expectativas, la soledad y la sensación de desamparo y de no le importo a nadie, no tengo nadie en que apoyarme, se agrava. Y me hunde más en la depresión. Y sabe una cosa, es interesante porque cuando miramos este cuadro, vemos que Jesús no tenía sus expectativas puestas en sus discípulos, de que ellos iban a orar para que él se sintiera bien. Al contrario, mire lo que dice ahí, oren para que no caigan en tentación. Para Jesús el problema o el interés de que ellos oraran era porque ellos iban a caer en tentación. ¿Y cuál era la tentación? Iba a venir la duda,
cuando lo vieran a él crucificado, cuando lo vieran perseguido. O sea, Jesús, como sabía todo lo que iba a pasar, conocía todo el cuadro, Jesús estaba más preocupado por ellos que por él. Y por eso les estaba diciendo, oren. Y cuando los encuentra dormidos, y fíjate lo que dice esta versión, estaban dormidos por la tristeza. La tristeza te lleva a eso, a la depresión. Y dices, no, yo no quiero salir, yo no me quiero levantar. La depresión. Hay gente que la depresión lo lleva a que no se quieren bañar, no quieren salir de su cuarto. Yo recuerdo un señor que conocí en República Dominicana y yo comencé a visitarlo. Y la primera victoria que tuve fue cuando él salió del cuarto. Y salió del cuarto a la sala a recibirme. Y las primeras sesiones fueron en su cuarto. Pero cuando él comenzó a recibirme en la sala, yo sentí que era una victoria. Y cuando llegó a la iglesia, yo dije, Dios mío, ¿cuánto hemos ganado? ¿Me entiendes? Porque él comenzó a salir de ahí. Un día, hasta yo como me asusté, porque él estaba ahí encerrado en su cuarto, en la época en que él estaba encerrado, y comenzaba a empelicularse, como dice uno por ahí. Y un día hasta me mostró un machete que tenía debajo de la cama, porque él estaba esperando que lo venían a matar. La crisis lo había comenzado a poner a alucinar y a ver enemigos y todo eso donde no lo sabía. La depresión y la soledad en la que se encontraba. Entonces, vemos aquí a Jesús diciéndole incluso a sus discípulos todo lo contrario. Mira, oren para que no caigan en tentación. Él preocupado. Y fíjense ustedes, en este cuadro dice la Escritura que bajo un ángel, él estaba preocupado por ellos, pero bajo un ángel llega la provisión del cielo, un ángel para fortalecerlo. Y cuando él está siendo fortalecido o ha sido fortalecido, ¿qué hace Jesús? Dice ahí que se ponía a orar con mayor fervor. Y nosotros estamos pidiendo que baje algo del cielo que nos fortalezca para dejar de orar, para tener tranquilidad, ¿cierto? Ay, Señor, envíame para que yo no me preocupe, para que no me entristezca. Pero resulta que la provisión de Dios, o sea, la oración, ese toque de Dios va a venir, pero para que tú sigas orando con fervor. No para que salgas huyendo, no para que pongas los ojos en otro lugar, es para que te puedas levantar espiritualmente. Ahora, Jesús sabía en la situación en la que ellos se encontraban y siguió animándolos para que se levantaran a orar. Ahora, cuando tú te encuentras en ese estado de soledad y la soledad te ha metido y te ha envuelto en el tema de la tristeza, tú te quedas estancado y tal vez cada vez más vas hacia más profundo. Y tú me dirás, pastor, ¿qué tengo que hacer entonces para salir de allí? Lo primero que yo tengo que hacer es no mirar hacia afuera. En medio de la soledad, en medio de la preocupación, no mires hacia afuera. Lo primero que tienes que mirar es hacia adentro. Porque cuando miramos hacia afuera, ¿qué comenzamos a hacer? A buscar culpables. No, yo estoy así porque Kimberly no me ha venido a buscar, no me ha visitado. Y eso es porque Lourdes ni siquiera me llama. O sea, comenzamos a buscar culpables afuera de la sensación de soledad, ¿cierto? Pero lo que tengo que hacer yo es buscar adentro. Y yo te voy a explicar algo. Cuando nosotros decimos mirar hacia afuera, yo miro el caso del relato del hijo pródigo. Cuando estaba en su condición, ¿qué hizo? Él reaccionó y dijo, me levantaré e iré donde mi padre. Pero él se ha podido quedar toda su vida ahí cuidando puercos. Pero él se levantó, miró hacia afuera. Mi papá, cuando estaba en la casa de mi papá, estaba en mejores condiciones. Yo me levantaré e iré hacia allá. No, y si mi papá viniera, si realmente me quisiera, me viniera a rescatar acá en esta posilga. No, tú tienes que levantarte y mirar hacia allá. Ahora, ¿qué pasa? Tienes que mirar hacia acá porque a veces, hacia adentro, porque a veces la razón de ser de tu situación tiene que ver con tus acciones. A veces la gente, sí, yo contaba la historia de algunos
americanos con los que yo lidié, especialmente uno, había una persona, los que han trabajado con europeos y bueno, a mí me pasó más que todo con los gringos, y ellos son muy metódicos. Si tú no les avisas que vas para tu casa, no te van a recibir. Entonces, uno costeño, colombiano, entonces se presentaba, ¿qué hubo, mi hermano? Hola, Pacho. Me recibían en la puerta, hola, Pacho, no me avisaste que vendrías. Y te tocaba con las mismas devolverte. Yo me acuerdo una hermana que una vez le llevé unas galletas. No me avisaste que vendrías. Y le fulana, te traje una galletica. Ah, bueno, gracias. Nos vemos, la próxima me avisas. Me cerró la puerta. Eso es una cosa cultural. Ellos cuidan su espacio. Amados, tiempo después, esta persona entró en una depresión y me decía, es que tú nunca me visitaste, Pacho, tú nunca me llamaste. Y yo le dije, pero fulano, si yo iba a tu casa y tú estabas con la puerta cerrada, no te gustaba que entrara, no te gustaba. No, pero es que tú eras el pastor, tú tenías que insistir. Ah, bueno. ¿Y por qué no miras hacia adentro? Todas las barreras que tú colocaste para que uno no pudiera llegar. Entonces, a veces esa condición de soledad tiene que ver con actitudes, con costumbres que nosotros mismos hemos puesto. No me gusta que me llamen, no me gusta que me visiten, no me gusta esto. Entonces, ¿de qué me quejo? De que no me llaman, de que no me visiten. Ahora, la Biblia dice que el que quiera ser amigo o tener amigo, muéstrese como amigo. Entonces te toca a ti tomar la iniciativa. ¿Tú quieres amigos? Busca a los amigos, llámalos. No, es que los he llamado 2 veces, pero sigue buscando otros hasta que puedas levantar, puedas edificar amistades. Pero estás en la soledad ahí solo porque nadie me busca, pero tú mismo no has abierto, no has tomado la iniciativa. Ahora, el segundo punto, para salir de este lugar, yo tengo 3 puntos. Número 1, no mires hacia afuera. Número 2, sal de ese lugar. Porque a veces nos encontramos en una posición de pobrecito yo, nadie me visita, pobrecito yo que, ahora con esta pandemia peor, yo que estoy lejos, pobrecito yo, y comienzo a alimentar ese pobrecito yo, y ese pobrecito yo lo que hace es que me deprime más, y me sumerge en el foso de la depresión. Y sabe, el enemigo comienza a lanzar dardos. Si te diste cuenta, ni te invitaron. Si te diste cuenta. Entonces, y con la condición que tú estás, agarra todos los dardos que Satanás lanza y terminas alimentándolos. Si es verdad, ni me llamó. Si es verdad, o sea, comienzas a alimentar y el pobrecito de yo crece. Y la depresión y la sensación de soledad es mayor. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Salir de ese lugar. No, espérate un momentico, yo voy a dejar el pobrecito yo me voy a levantar, yo me voy a activar, yo voy a comenzar a buscar amigos, yo voy a comenzar a hacer esto, yo voy a comenzar a dar estos pasos, ¿cierto? Tienes que salir de, no solamente el pobrecito yo, sino a veces del entorno, el entorno donde tú estás. Si el entorno tuyo, por ejemplo, música triste, tú estás solo y comienzas a escuchar, oh, la soledad, o sea, ¿cómo te pones? Peor. Bueno, ahora no me acuerdo de otras canciones, pero comienza a oír música y la depresión peor se agrava, ¿cierto? Y de pronto tú estás pensando, no, pastor, yo escucho música cristiana. A veces hay música cristiana que también en algunos momentos te puede generar eso. Si tú estás en una sensación de eso y comienzas a cantar, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, comienzas a alimentar eso y ya, sí, yo estoy solo, pobrecito, destruido, y te hundes más. ¿Me entiendes? Tienes que salir de esa condición, ¿no? Un paréntesis aquí, es como cuando yo salgo a caminar y a trotar, yo
yo tengo unos playlists y tengo un playlist para administraciones de la iglesia y tengo un playlist para guerra espiritual y esas cosas animadas. Si yo voy caminando y yo pongo una adoración cansado del camino, el ritmo lento, ¿me entiendes? Pero cuando yo estoy escuchando, me levantaré, nos levantaremos, yo comienzo a acelerar el paso. O sea, emocionalmente influye en mi estado de ánimo, ¿cierto? Y a veces cuando yo siento, hay una subida, cuando ya yo a veces cambio el playlist y comienza tum, 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 y comienzo a acelerar. Pero si hago todo lo contrario, cansado del camino, estoy subiendo Entonces, si esa cosa, si esa música, si ese entorno me perjudica, tengo que salir de eso. También los mensajes trágicos, ¿me entiendes? Y comenzó a buscar memes para la soledad. Guíndate de un poste. Nadie, si los amigos todos, mátalos a todos. No busques entre todos esos traidores. Siempre hay un Judas. O sea, peor. Los memes comienzan a traer más, y el que más espiritual, mira lo que Dios me muestra aquí este meme, y comienza hasta espiritual, mira lo que Dios me mandó, es verdad que todos son unos traidores, todos se están aprovechando de mí. Entonces comienzas a alimentar esa condición. Entonces tienes que salir también de esa música triste, de esos mensajes trágicos y también de personas tóxicas. Hay personas que alimentan actitudes tóxicas también. Y voy a poner un ejemplo. Tú te está yendo mal con un profesor y vas donde el compañero, oye, ese man no sé, derecho civil, ese man lo mira uno raro. Si es verdad, ese man nos tiene la mala toda, vamos a no sé qué cosa. Y personas tóxicas también que alimentan todo eso y te sientes solo. Él a todo, ese man no gusta de negro. Todos los negros aquí los quiere comer. Alimenta todo eso. ¿Me entiendes? Toda esa sensación. Sal de esa gente. Pon barreras. ¿Me entiendes? También en el tema de la fe. No, es que en la iglesia no me han llamado. Si es verdad, esa gente nada más lo llama a uno, es cuando tienen sus programas, cuando necesitan plata, cuando sal de esa gente que son tóxicas para ti. En la palabra, ¿me entiendes? Al contrario, busca gente que te va a animar. Ay, pastor, yo siento, bueno, no, ni siquiera el pastor, un hermano, ay, me siento como deprimido. Busca a alguien que ore por ti. Yo siempre he dicho, qué bueno cuando tú llegas donde una persona y la persona te anima, bueno, qué bien, te veo bien. Por ejemplo, con el tema de la dieta, cuando yo llegaba, me encontraba con un amigo, oye, pero yo no veo que tú no has bajado nada. O sea, yo salía y yo pasando a trabajo, haciendo ejercicio, gente que tóxicas, ¿me entiendes? Y al contrario, hay una parte donde yo cojo un tipo de una tienda. En los tiempos en que yo estaba más gordito, él me decía, va bien, va bien. Eso yo quería volver a pasar por ahí. Y cuando a medida que él me fue viendo que iba bajando, él salía de la tienda como un paisa, oiga, va bien. O sea, y ese pedacito yo aceleraba el paso, yo me sentía animado, ¿me entiendes? Pero si paso por allá por donde, oye, pero yo no te veo que tú estás bajando nada. ¿Y tú qué estás haciendo? O de pronto alguno se te ven los pellejos, deja esa dieta, te vas a poner, o sea, vamos a encontrar gente así y esa gente tenemos que, mira, distanciarnos de ellos. Busca gente que te va a animar en tu fe, que te va a desafiar. Sí, asististe esta semana, pero vamos para adelante. Y eso, amado, nos lleva al tercer lugar o al tercer punto. Mira hacia el lugar correcto, porque nosotros a veces nos enfocamos en las personas que tienen debilidades como nosotros. Mira en el caso de Jesús. Mira, Jesús no estaba enfocado en los discípulos, mirándolos a ellos. Al contrario, cuando le habla a los discípulos es oren, oren.
pilas, ¿me entiendes? Porque sus ojos estaban puestos en Él. Pero los discípulos, ¿en dónde estaban puestos los ojos? En la dificultad. Estaban tristes, se va a ir el maestro, nos vamos a quedar solos, ahora sí nos van a quebrar, etcétera, etcétera. En la dificultad. Y sabes una cosa, la depresión es un estado emocional pasivo. Y nos toca a nosotros ser activos, todo lo contrario. Entonces, por eso tenemos que salir del lugar, movilizarnos. ¿Sabe, amado? La depresión, como estamos hablando, y la soledad nos llevan a aislarnos. Entonces, como nos lleva a aislarnos, ¿cuál es la primera decisión que llevo? No voy. Yo para allá no voy, yo me siento triste, yo para allá no voy. A la iglesia, no, pastor, yo me siento mal, es todo lo contrario, amado. Esa es la actitud pasiva. La actitud que debes tener es activa. Pastor, yo voy para allá. No me siento bien, pero voy para la iglesia. Hay tiempo de oración, yo me siento mal, yo voy para los tiempos, me voy a conectar en los tiempos de oración. Y eso es lo que me moviliza, me despierta, me contagia. ¿Cierto? No la actitud pasiva de aislarme. Usted sabe, la oveja que el lobo se come es la que se aísla del rebaño. Cuando está el rebaño, las ovejas, los lobos no atacan, no agarran la oveja del rebaño. Los lobos comienzan a perseguir el rebaño y el rebaño comienza a esparcirse. Y las ovejas que comienzan a quedar afuera, esas son las que ellos se comen. No las que están en la manada, en el rebaño. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Satanás busca aislarnos de la gente, de la familia, de los amigos. ¿Para qué? Para hundirnos en la depresión. Y tu actitud por eso tiene que ser activa. No, yo voy a movilizarme, no tengo ganas, yo voy. Mira el caso de Jesús. Señor, pasa de mí esta copa, yo no quiero ir para allá, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con la oración poder levantarse y cumplir su plan y su propósito para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Ahora, en el último lugar, yo puse la oración. Y de pronto usted dirá, uy, qué carnal. De último, la oración. No, mi hermano, quiero decirte, la oración es el pilar para que todo lo demás sea posible. Si no, todo lo demás será provisionalmente. O sea, ¿cómo provisionalmente? Yo me siento triste. Yo voy a ver, yo recuerdo una cosa de mi esposo. Mi esposa cuenta que antes de mí ella tuvo un novio y bueno, esa relación se acabó. Y mi suegra la veía que estaba triste. ¿Y cuál era el consejo de mi suegra? Mija, vaya para la fiesta, vaya para la discoteca, reúnase. Y entonces mi esposa iba a la fiesta, a las discotecas donde iban en esa época. Dice ella, pero cuando regresaba, la depresión, la soledad, llorar, amanecía llorando hasta el día siguiente. ¿Me entiendes? Porque a veces ¿cómo decirlo? Los recursos humanos prácticos que buscamos solucionan momentáneamente nuestra soledad. Y a veces usted sabe, a veces estamos en lugares y somos hasta la chispita de la fiesta y todo el mundo, el centro, mi hermano como vino de alegre y el que prendió la fiesta. Pero por dentro lo que hay es soledad y tristeza. Pero el único que hace posible que tú salgas de la soledad, te mantengas libre de la depresión y todo eso, es el Señor. Y eso solamente se mantiene a través de la oración. La oración es el pilar para todo lo demás. Por eso, ¿qué dijo Jesús? Oren para que no caigan en tentación. Y la tentación es la sensación de sentirse aislado, negar a Jesús, dudar, entrar en crisis. Y lo mismo, para poder salir del lugar, para no estar dando vuelta en la misma depresión, necesitamos orar. Pastor, pero es que yo oro y me siento igual. Sigue orando hasta que salga de ese lugar.
Es necesaria la oración para salir de esos estados emocionales y de esa sensación de soledad. En el momento más crítico, Jesús oró. Nosotros necesitamos de la oración en los momentos críticos, en los momentos en que nos sentimos solos. Y yo quiero decirte, amado, como mi esposa estaba orando, tal vez el gran desafío de la soledad es el temor que se aviva, ¿sabes? Cuando estamos solos, los monstruos, los gigantes son más grandes. Pero nosotros necesitamos del Señor y necesitamos de los hermanos y necesitamos de la iglesia para poder ver a ese gigante que tenemos enfrente cada vez más pequeños. Como David, cuando enfrentó al gigante, ¿se acuerda? Tú vienes con palos y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que nos acerquemos al Señor y podamos ver cómo el Señor comienza a sacarnos de ese lugar de soledad también. Cómo le tomamos de la mano y comenzamos a salir de ese lugar de soledad. ¿Se acuerdan lo que decíamos en un momento del mensaje? Él prometió estar con nosotros todos los días. Desde que tú conociste a Jesús, nunca más volviste a caminar solo. El problema es que ¿dónde estás poniendo los ojos? En el lugar correcto, en las personas, en la iglesia, que también somos un montón de gente también. Pero cuando tú pones los ojos en el Señor, nunca más vuelves a estar solo. ¿Sabes? Otra cosa que nos arropa y que tiene que ver con lo mismo es lo que llamamos el espíritu de orfandad, de sentirnos huérfanos. Pero cuando conocemos a Jesús, dejamos de ser huérfanos porque el Señor nos adopta como sus hijos. Los vacíos, la gran necesidad de pronto con la que has estado luchando por muchos años en tu vida, está cerca de ti, está en Jesús. Yo quiero invitarte en esta mañana a que des un paso más. ¿Sabes? Ese paso más es tomarle de la mano al Señor y decirle: Señor, decido caminar contigo. He caminado solo, con mis fuerzas, y me he cansado y me he sentido abatido. Pero hoy decido caminar de tu mano, Señor. Y quiero seguirte. Quiero seguirte, Señor. Mientras escuchamos esta canción, yo quiero animarte a que comiences a dejar esas actitudes de pobrecito yo, a que comiences a ver cómo salen de tu cabeza esos pensamientos que animaban la depresión, la soledad, hasta la justificación. No, es que yo prefiero así solo porque así no tengo problema con nadie. Sal de esa soledad, sal de ese lugar. Tal vez tú has estado justificando la soledad porque no te animas, no has tenido la valentía, el valor para ser amigos, compañeros de oración, compañeros de amistad. Y el Señor quiere sacarte y rodearte de amigos, de compañeros de fe. Señor, en el nombre de Jesús, hoy levantamos, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra oración para decirte: Señor, nos hemos sentido solos, pero perdónanos porque no hemos levantado los ojos hacia el lugar correcto. Ven, Señor. Ven, Señor, y trae sanidad. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios.
Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.